Voy a hablar sobre el decreto 1594 de 1984. Este fue creado como un reglamento para la ley 9 de 1979, que es una de las primeras leyes ambientales en Colombia, y el decreto ley 2811 de 1974, que establece la ley general ambiental. Su principal objetivo es regular el uso y la preservación de los recursos hídricos, particularmente el control sobre los vertimientos de aguas residuales que pueden afectar la calidad de los cuerpos de agua. Aunque muchos de sus artículos fueron derogados por el decreto 3930 del 2010, los artículos 20 y 21 siguen siendo aplicables. Estos artículos hacen referencia a los aspectos básicos sobre el control de los vertimientos y el establecimiento de normas para el manejo de los residuos líquidos. Bueno, este decreto está compuesto por 16 capítulos, los cuales abarcan desde definiciones básicas hasta sanciones. Pues a continuación se presentan los diferentes capítulos. En el capítulo 1 podemos encontrar que este capítulo establece definiciones claves que son fundamentales para la aplicación de la norma. Algunos de los conceptos más relevantes son el vertimiento, el cual se refiere al lanzamiento de aguas residuales a los cuerpos de agua. Esta definición es esencial porque el control de los vertimientos es el núcleo de la legislación. Otro de los conceptos relevantes es la zona de mezcla. Es el área en que los vertimientos pueden diluirse y mezclarse con el agua y tienen normas estrictas para evitar impactos ambientales. Y por último, la toxicidad y carga contaminante. Esto define cuán dañinas son las sustancias presentes en los vertimientos y la cantidad de contaminantes que se vierten en el agua. En el capítulo 2 se establece la importancia de planificar y ordenar el uso de los recursos hídricos. Las EMAR, o sea las empresas municipales de acueducto y alcantarillado, son responsables de crear planes de ordenación del recurso hídrico en sus respectivas zonas. Estos planes deben garantizar que el agua se utilice de manera eficiente y sostenible. En el capítulo 3 se habla sobre la destinación genérica de las aguas. Aquí se definen los diferentes usos del agua, clasificándolos en consumo humano como agua potable para la salud de la población, agrícola y pecuario, que se refiere al agua destinada a la agricultura y a la cría de animales, y industrial y recreativo, que es el agua utilizada en los procesos industriales o actividades recreativas, y por último la estética y conservación de fauna y flora, que es la agua destinada a fines estéticos como jardines, fuentes y para proteger la biodiversidad. En el capítulo 4 están los criterios de calidad del agua. Este capítulo establece los límites permisibles de calidad del agua para cada tipo de uso, como el consumo humano. Por ejemplo, el agua destinada para el consumo debe tener una concentración mínima de coliformes fecales y metales pesados. Los criterios de calidad son esenciales para asegurar el uso, que el uso del agua no afecte negativamente la salud humana ni el ecosistema. En el capítulo 5 están las concesiones. Este capítulo regula el uso del agua mediante el sistema de concesión, lo que significa que cualquier persona o empresa que desee utilizar el agua para cualquiera de los usos mencionados debe obtener una autorización del Estado. Además, en algunos casos como el agua para consumo humano, también se requiere autorización sanitaria del Ministerio de Salud. En el capítulo 6 se menciona sobre el vertimiento de residuos líquidos. En este se prohíbe el vertimiento de aguas residuales en lugares no autorizados, como calles o cuerpos de agua sin tratamiento previo. En el capítulo 7 podemos encontrar registros de los vertimientos. Este capítulo establece la obligación de los usuarios de registrar sus vertimientos ante la EMAR, si estos contienen sustancias de interés sanitario. Este registro permite un seguimiento adecuado y facilita la supervisión de la calidad del agua. En el capítulo 8 se mencionan los permisos de vertimiento y planes de cumplimiento. Los usuarios que no cumplan con las normas de vertimiento deben presentar un plan de cumplimiento que incluye 3 etapas. La primera, la planeación, que es identificar las acciones que se tomarán para cumplir con las normas. La segunda, la ejecución, que trata de implementar las acciones del plan. Y por último, la verificación, que es asegurar que las acciones se han llevado a cabo y han sido efectivas. En el capítulo 9 están los permisos para nuevos usuarios. Para los nuevos usuarios del agua se establece que deben cumplir con criterios más estrictos en cuanto a la calidad del agua y el tratamiento de los vertimientos. Este capítulo busca prevenir problemas ambientales antes de que ocurran. El capítulo 10 habla sobre las autorizaciones sanitarias, en donde explica que todo usuario que haga vertimientos debe tener una autorización sanitaria por parte agua expedida por el Ministerio de Salud. El capítulo 11 habla sobre la modificación de normas de vertimiento y criterios de calidad, en donde explica que las normas establecidas son básicas y pueden ser modificadas, ampliadas o restringidas. En el capítulo 12 habla sobre las tasas retributivas, en donde trata que todos los usuarios de salud. El capítulo 11 habla sobre la modificación de normas de vertimiento y criterios de calidad, en donde explica que las normas establecidas son básicas
y pueden ser modificadas, ampliadas o restringidas. En el capítulo 12 habla sobre las tasas retributivas, en donde trata que todos los usuarios que hagan vertimientos deben pagar una tasa retributiva, como la compensación por el uso del recurso y los daños ambientales provocados. En el capítulo 13 están los estudios de efecto o impacto ambiental, en donde pues el Ministerio de Salud o la EMAR puede exigir estudios de impacto ambiental a proyectos de alto impacto. En el capítulo 14 están los métodos de análisis y toma de muestras. En este se definen métodos oficialmente aceptados para análisis de agua, como color, turbiedad, sólidos, pH, oxígeno, etc. En donde pues el Ministerio de Salud debe establecer los procedimientos detallados para estos análisis. El capítulo 15 de Vigilancia y Control establece que el Ministerio de Salud y las EMAR son responsables de la vigilancia y el control de los vertimientos, pudiendo realizar visitas, tomar muestras y exigir caracterizaciones periódicas. Y por último, el capítulo 16, el cual es sobre las medidas sanitarias, sanciones y procedimientos. Estos pues son aplicables a quienes infrinjan las normas sobre los vertimientos y calidad del agua. Bueno, en conclusión, pues podemos decir que el decreto 1594 de 1984 es una norma clave para la protección del recurso hídrico en Colombia. Aunque ha sido en parte reemplazado, su estructura y principios siguen siendo fundamentales pues para la gestión de las aguas y los vertimientos líquidos. Su cumplimiento pues es esencial para garantizar la calidad del agua y la protección del medio ambiente en el país. Colombia hubo un decreto que regulaba la calidad del agua potable en todo el país. Hoy te contaré de qué se trataba el decreto 475 de 1998, el cual fue una norma clave para garantizar el agua segura que llega a nuestros hogares. Este decreto fue expendido en 1998 y tenía como objetivo establecer las normas técnicas de calidad del agua para consumo humano. Fue una herramienta fundamental para proteger la salud pública y definir cómo debía controlarse y vigilarse el agua en Colombia. Aunque fue derogada en 2007 por el decreto 1575, su contenido sigue siendo importante para entender cómo se gestionaba este recurso. El decreto 475 se dividía en varios capítulos y aquí les resumiré los más importantes. En el capítulo 1 define términos clave como agua potable, agua cruda, agua segura, contaminación y quiénes son los responsables del servicio. En el capítulo 2 tenemos que establece que las empresas de acueductos son responsables de entregar agua potable en todo punto de la red. El capítulo 3 nos dice que presenta los parámetros de calidad como microbiológicos, físicos, químicos y organolépticos, con límites específicos para sustancias como arsénico, cloro, coliformes y entre otros. El capítulo 4 nos dice que regula cómo deben tomarse y transportarse las muestras y cómo deben ser acreditados los laboratorios. En el capítulo 5 nos habla del concepto de agua segura en situaciones de emergencia o desastres, con parámetros más flexibles, pero manteniendo los estándares microbiológicos. El capítulo 6 dice que asigna a las autoridades de la salud la responsabilidad de vigilar y analizar el agua según la población atendida. El capítulo 7 nos dice que obliga a las empresas a llevar un libro de control de calidad con información completa sobre la calidad y cantidad de agua. Y para finalizar, el capítulo 8, el cual exige planes de emergencia y evaluación de vulnerabilidades ante posibles riesgos en el suministro de agua. Como les dije anteriormente, este decreto fue derogado por el decreto 1575 de 2007, el cual lo reemplazó con una normativa más actualizada, pero sin embargo el decreto 475 sentó las bases para la regulación moderna del agua potable en Colombia. Y recuerden que la calidad del agua es un derecho fundamental, y conocer estas normas nos ayudará a entender cómo se protege nuestra salud y cómo podemos exigir un mejor servicio. Voy a hablar del decreto 1311 de 1998. Este decreto se expidió para reglamentar la literal G del artículo 11 de la ley 373 de 1997, que tiene como objetivo promover el uso eficiente y el ahorro del agua en Colombia. Este decreto establece una obligación clara para las empresas de servicios públicos que prestan el servicio de suministro de agua potable. Deben enviar cada 4 meses al entonces Ministerio de Desarrollo Económico, también conocido como Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, toda la información sobre el consumo mensual de agua potable que han facturado.
Esta información debe estar organizada según estratos socioeconómicos y tipos de uso, como puede ser doméstico, comercial, industrial. El objetivo de este reporte es que el Estado tenga una herramienta para hacer un seguimiento periódico del consumo de agua en el país y así poder tomar decisiones informadas sobre políticas de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico. Además, el decreto tiene una base constitucional muy importante. Por un lado está el artículo 365 de la Constitución, que establece que el Estado debe asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos, y por otro lado están los numerales 11 y 22 del artículo 189, que dan la facultad de reglamentar leyes y asegurar que los servicios públicos funcionen adecuadamente. Entonces, en resumen, podemos decir que este decreto no solo es un mecanismo de control, sino que también cumple una función ambiental, social y legal al contribuir con la gestión sostenible del agua y la planeación de estrategias que promueven su uso responsable. ¿Alguna vez te has preguntado si en Colombia existe una norma que te obligue a ahorrar agua? Pues sí, hoy te hablaré de la Ley 373 de 1997, una norma clave para el uso eficiente del recurso hídrico. La Ley 373 de 1997 tiene como objetivo específico establecer y reglamentar un programa de uso eficiente y ahorro de agua, que debe ser incorporado obligatoriamente en todos los planes ambientales, regionales, municipales del país. Este programa busca garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico mediante la planificación, regulación, uso racional y conservación del agua, a través de una serie de acciones, metas e instrumentos definidos por autoridades ambientales y los usuarios del recurso. Existen fundamentos legales y artículos claves que establecen la Ley 373 de 1997. Bueno, estos son: artículo 1, que es el que define el programa; artículo 2, que es el que obliga a las autoridades ambientales a promover estos programas y hacer el seguimiento; artículo 3, las personas naturales y jurídicas deben implementar prácticas de ahorro; artículo 4, los planes de ordenamiento territorial deben incorporar criterios de uso racional del agua; artículo 5, da prioridad al uso de agua para consumo humano doméstico; artículos 6 y 7 establecen seguimiento y evaluación de los programas. ¿Cuál es la importancia actual? Ejemplos claves. En ciudades como Popayán o Bogotá, donde hay temporadas de escasez, esta ley toma relevancia y obliga a planificar y evitar el desperdicio. Por ejemplo, algo que se vive hoy en Bogotá es el razonamiento de agua. Entonces, en esta ciudad hay días en que la quitan, con el objetivo pues de que la gente se concientice y ahorre más. Bueno, y muchas gracias por escucharme. ¿Tú qué estás haciendo para ahorrar agua? Esta ley nos compromete a todos. Y bueno, muchas gracias. Soy Angie y nos vemos. Para finalizar, hablaré del decreto 421 de 2000, que es una norma muy importante porque permite que las comunidades organizadas, como asociaciones o grupos de personas legalmente constituidos sin ánimos de lucro, puedan participar activamente en la prestación de servicios públicos como el agua potable, el alcantarillado y el aseo. Este decreto reglamenta el numeral 4 del artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y su objetivo principal es favorecer a los municipios más pequeños, a las zonas rurales y a ciertos sectores urbanos clasificados en estrato 1 y 2, donde muchas veces no llegan empresas grandes a prestar estos servicios. Entonces, lo que hace el decreto es reconocer y legalizar la posibilidad de estas comunidades organizadas y con personería jurídica presten directamente los servicios públicos, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos legales. Por ejemplo, deben registrarse en la Cámara de Comercio, inscribirse ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y además
obtener los permisos, concesiones y licencias que exige la Ley 142. También es importante resaltar que se entiende por municipios menores a los de categorías quinta y sexta, como lo define la Ley 136 de 1994. El decreto explica que se consideran zonas rurales aquellas que están por fuera del perímetro urbano y áreas urbanas específicas, los sectores más vulnerables dentro de la ciudad, especialmente los que están clasificados en los estratos 1 y 2. Entonces podemos concluir que este decreto es una herramienta que fortalece la descentralización y la participación ciudadana, permitiendo que las comunidades tengan un rol más activo en la gestión del agua y el saneamiento. Esto no solo mejora la cobertura de estos servicios, sino que también contribuye a la equidad social, el desarrollo local y la preservación de un ambiente sano, como lo establece la Constitución en sus artículos 334 y 365. Así podemos ver cómo este decreto, aunque fue expedido en el año 2000, sigue siendo clave para muchas regiones del país, donde las comunidades se organizan para cumplir propias necesidades de forma legal, eficiente y sostenible.